dos objetos están conectados por una cuerda. Si M1 es 5 kilogramos y M2 es 10 kilogramos, determine la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Bien, comenzamos dibujando las fuerzas que actúan sobre la masa número 1. Notemos que en este caso no hay fricción, así que para M1 tenemos el peso W1, tenemos la fuerza normal F sub n, que ejerce la superficie sobre el objeto, y finalmente tenemos la tensión de la cuerda, que es hacia la derecha, siempre alando el objeto. Vamos a llamarla T. Estamos asumiendo que esta polea es ideal, ¿verdad? Es una polea de masa despreciable. Y ahora procedemos a dibujar las fuerzas que actúan sobre la masa M2. Tenemos W sub 2, el peso de la masa 2, y tenemos la tensión hacia arriba. Bien. Vamos ahora a dibujar los diagramas de cuerpo libre para cada una de las masas. Comenzamos con la masa M1. Dibujamos un sistema de coordenadas. Y tenemos W1 hacia abajo, la fuerza normal, hacia arriba, y la tensión hacia el lado derecho. Nuestra convención de signos para los problemas es hacia arriba positivo y hacia la derecha. Así que estas serían las fuerzas que actúan sobre la masa M1. Vamos ahora a hacer el diagrama de cuerpo libre para M2. Así que dibujamos un sistema de coordenadas. La tensión en este diagrama va hacia arriba y el peso del objeto W2 lo ponemos, ¿verdad?, como se indica, hacia abajo. La convención de signos hacia arriba y a la derecha positivo. Note que en este caso el movimiento va a ocurrir de tal manera que el objeto de masa M1 se mueve a la derecha, el objeto de masa M2 ocurre hacia abajo, así que la aceleración en el segundo diagrama va a ser hacia abajo, y en el diagrama de M1 la aceleración va a ser hacia la derecha. Procedemos entonces a calcular o a usar la segunda ley de Newton para calcular las desconocidas. Así que para la masa M1 tenemos que suma de fuerzas en X va a ser igual a M1 por la aceleración en X. Así que la tensión es igual a M1 por AX. Esta sería la ecuación producto de la suma de las fuerzas en X. En el caso vertical, la suma de las fuerzas en Y va a ser igual a M1 por AY. Notemos que esta aceleración es de del objeto 1, por lo tanto le voy a poner un superescrito 1 para identificarla. Dado que la aceleración vertical para el objeto 1 es 0, la suma de las fuerzas en Y va a ser igual a 0. Por lo tanto, tenemos que la fuerza normal menos W1 es igual a 0, y por lo tanto la fuerza normal va a ser igual a W1. Note que esta ecuación no es necesaria para hacer los cálculos, pero en caso de que se nos solicite calcular la fuerza normal, podemos utilizarla.
En el caso del objeto 2, la suma de las fuerzas en Y va a ser igual a M2 en este caso por menos AY menos la aceleración vertical del objeto 2, y tal como hemos mencionado anteriormente, este signo es debido a que la aceleración es hacia abajo y eso va en contra de la convención de signos. Así que aceleración hacia abajo va a implicar que M por A adquiera un signo negativo. Tenemos entonces que T menos W2 va a ser igual a menos M2 por A Y de la 2. Bien. Antes de proceder, quisiera mencionar que en términos de los valores absolutos o de las magnitudes, la aceleración en X del objeto 1 va a ser igual a la aceleración vertical del objeto 2, debido a que la cuerda que estamos contemplando es una cuerda que no se alarga ni se contrae. Así que le vamos a llamar simplemente A la aceleración. Por lo tanto, para el objeto 1 tenemos la ecuación T igual a M1 por A, y para nuestro segundo objeto podemos escribir esta ecuación de la siguiente forma: W2 menos T es igual a M2 por A. Bien, así que esta sería la segunda. Debemos resolver este sistema para la aceleración y la tensión, y vamos a hacerlo de la manera siguiente. Si yo sumo el lado izquierdo de estas ecuaciones, me daría T más W2 menos T, y el lado derecho me daría M1 por A más M2 por A. Bien, y haciéndolo de esta forma, vemos que las tensiones cancelan en el lado izquierdo y obtengo que W2 va a ser igual a M1 más M2 por A. Y si ahora simplemente dividimos por este factor, M1 más M2 en ambos lados, tenemos la aceleración, la cual se escribe como W2 sobre M1 más M2. Dado que esta W2 la podemos escribir como M2 por G, tenemos por lo tanto que la aceleración tiene una magnitud que va a ser M2G sobre M1 más M2. Bien, y esta ecuación en general nos da la aceleración en función de las masas del sistema. Si ahora sustituimos los valores numéricos, A va a ser igual a 10.0 kilogramos por 9.80 metros sobre segundos cuadrados, y dividimos esto entre 10.0 kilogramos más 5.00 kilogramos, y vamos a obtener 6.53 metros por segundo cuadrado. Así que esta sería la aceleración del sistema. Si ahora queremos calcular la tensión de la cuerda, usamos entonces esta ecuación. T va a ser igual entonces a M1 por A. Por lo tanto, como M1 es 5.00 kilogramos,
la aceleración es 6.53 metros sobre segundos al cuadrado. La tensión entonces va a ser 32.7 newtons. Así que hemos determinado la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda.